Hola a todo el mundo. En esta oportunidad vamos a continuar en la primera unidad de cuarto medio que tiene que ver con electromagnetismo y nos vamos a adentrar en algunos contenidos asociados a circuitos. En este video vamos a hablar sobre la ley de Ohm, la resistencia equivalente y análisis de circuitos integrados. Vamos a comenzar de inmediato. La ley de Ohm en realidad es una relación matemática que se encuentra y es válida para ciertos materiales. O sea, no es para todos, pero como para algunos es válida, vamos a establecer esta relación matemática. Algunos de los materiales que cumplen con esta relación son, por ejemplo, el cobre o el aluminio. La relación matemática de la cual les hablo es la siguiente. La ley de Ohm nos dice que la diferencia de potencial es igual a la corriente eléctrica por la resistencia eléctrica. Otra forma de leerla es decir que el voltaje, como comúnmente se le llama la diferencia de potencial, es igual a la corriente por la resistencia. Si se dan cuenta, esta magnitud no es vectorial, por lo tanto solamente trabajamos con la magnitud en términos de su tamaño, por lo tanto no vamos a jugar con signos acá, solamente vamos a interpretar los datos y los vamos a reemplazar. Ahora bien, ¿qué significa cada uno de estos elementos? El voltaje en realidad es, como ya les mencionaba, la diferencia de potencial. En esta oportunidad no voy a profundizar mucho porque la diferencia de potencial depende de otros conceptos asociados, como el campo eléctrico. Así que probablemente vamos a hacer un video adicional para adentrarnos, por ejemplo, en esa definición que particularmente puede ser un poco más compleja como definición. La corriente eléctrica en realidad se asocia al flujo de electrones. Y la resistencia es la oposición al paso de la corriente eléctrica. En eso consisten estos tres elementos. Cada uno de ellos tiene su propia unidad de medida. El voltaje lo vamos a medir en volt, la corriente eléctrica en ampere y la resistencia en ohm. Acá tenemos, por ejemplo, una representación gráfica de lo que significa la ley de Ohm. Tenemos acá, por ejemplo, el que dice Ohm estaría representando a la resistencia, está acá haciendo que la corriente, que se mide en amper, tenga dificultades para pasar a través de esta especie de túnel, que en realidad en un circuito sería un cable. Entonces la resistencia se opone al paso de la corriente, y tenemos acá el voltaje, que lo vamos a medir en volt, tratando de darle cierto impulso a la corriente eléctrica para que pueda circular. En eso básicamente consisten estos tres elementos que van a ser los fundamentales que ustedes van a encontrar en un circuito eléctrico. ¿Cómo vamos a aplicar esta relación matemática? La verdad es que es bastante simple, porque como depende de tres elementos que por lo demás son escalares y no son vectoriales, solamente va a bastar con que ustedes puedan reemplazar estos elementos y los van a poder entonces reemplazar y calcular. ¿Tienen que realizar conversiones de unidades? La verdad es que usualmente no, pero sí tenemos como algunas conversiones que se asocian a ciertos prefijos en las unidades de medida. O sea, ustedes podrían encontrarse una resistencia que sea 5 kilo ohm o una corriente que sean 5 miliamperes. Y en ese caso probablemente van a tener que transformar ese prefijo en lo que significa para poder reemplazarlo después en la fórmula. Pero no va a ser más que eso la conversión. Entonces, en este caso solamente vamos a reemplazar. Tenemos el voltaje entonces y lo vamos a buscar acá. Recuerden que el voltaje también es la diferencia de potencial. Lo pueden encontrar de esa otra manera. Si no dice voltaje, puede decir diferencia de potencial. En algunas partes también le llaman FEM, así como ustedes lo leen o lo escuchan. A veces también se le dice la FEM. Entonces, por lo tanto, vamos a tomar este valor, que lo vamos a identificar porque tiene su unidad de medida, que es el volt, y lo vamos a reemplazar acá. Entonces tenemos 10 volt. Y voilà, en este caso nos están solicitando la corriente eléctrica, que sería la I, por lo tanto vamos a reemplazar la R mayúscula, que sería nuestra resistencia, que en este caso tiene un valor de 5 ohm. Como la corriente es nuestra incógnita, yo lo voy a mantener igual. Ustedes si quieren le pueden poner X, ya que es una incógnita común. Entonces la resistencia son 5 ohm. Y esto lo vamos a despejar. Este es uno de los cálculos más fáciles que tenemos en realidad. Entonces la corriente nos va a quedar de este lado, y del otro lado vamos a tener el 10 volt, y el 5 ohm, que en este caso va a quedar dividiendo. Para finalizar, solamente hacemos esta división, que es 2. Y como estamos hablando de corriente eléctrica, la unidad de medida es el ampere, que la vamos a poner acá con una A mayúscula. Y eso es todo. Cosas importantes que recordarles. La diferencia de potencial también se le llama voltaje, también le llaman FEM en algunos problemas, y se mide en volt. La resistencia, que es el paso de la corriente eléctrica, la vamos a medir en ohm, y se utiliza este símbolo griego, que es un omega mayúscula.
Y la corriente eléctrica, que depende del flujo de los electrones, la vamos a medir en ampere y la vamos a abreviar con una A mayúscula. Pero solamente de esto entonces va a tratar la ley de Ohm. Esta que está aquí justamente es la ley de Ohm. Vamos a continuar entonces. ¿Para qué vamos a aplicar esto? La idea entonces es poder llegar a mezclar esto con el análisis de un circuito que va a tener ciertos elementos. Yo en realidad quiero comentarles algunos de los elementos que ustedes pueden encontrar en un circuito y cómo se van a representar de forma gráfica, o sea, cómo ustedes lo pueden encontrar dibujado. En realidad, esto es como leer un circuito. Entonces, las resistencias, que las podemos abreviar con R, tienen estas maneras en que pueden dibujarse. Pueden existir más, yo me quedé con estas dos que son las más usuales. Tenemos la primera opción, que son estas especies de como montes muy triangulares, y tenemos esta segunda, que es como un rectángulo alargado. Si se dan cuenta, la imagen de la izquierda son las resistencias. Si ustedes en algún momento miran un circuito de un aparato eléctrico que esté tal vez dañado, que lo tengan por ahí, se van a dar cuenta que están estas cositas, que son en realidad hechas de cerámica usualmente, y que tienen líneas de diferentes colores. Los colores representan sus valores. De hecho, ustedes pueden mirar la tabla con colores de las resistencias y calcular cuánto vale una, para que se hagan una idea. Pero bueno, la forma de esto, si ustedes lo miran, se parece bastante a la segunda representación, que tenemos acá como este triángulo que es más bien alargado. La que está acá arriba, si bien ustedes pueden hacer como los montículos que deseen para dibujarlas, hay personas que a veces son un poco más estrictas con la representación gráfica y dicen, por ejemplo, que tienen que ser 3 cerritos hacia arriba y 3 cerritos hacia abajo. Así, por ejemplo, al menos a mí me decían en la universidad que había que ser muy preciso con la cantidad de cerritos al dibujar una resistencia. Pero bueno, para la resistencia entonces, ustedes la pueden identificar en un circuito de esas dos maneras. Otro elemento que podemos encontrar y que ustedes ya lo conocen es el voltaje. Y el voltaje lo pueden representar, por ejemplo, acá de estas dos formas. Pueden encontrar más, yo me quedé con estas, porque son voltajes que probablemente son como más usuales, que son las pilas o las baterías. Las baterías que ustedes pueden encontrar también en cualquier dispositivo eléctrico. Las pilas entonces se van a representar con esta rayita larga y esta rayita corta. ¿Puede estar al revés? ¿Puede estar la corta y después la larga? Sí. Lo importante que ustedes recuerden es que la rayita larga va a representar al positivo y la rayita corta representa al negativo. ¿Para qué nos va a servir esto del positivo y del negativo? Bueno, en realidad ustedes ya se habrán dado cuenta que si yo quiero ponerle pilas a un reloj, me va a decir cuál es el lado positivo y negativo. Pero en circuitos, el positivo y el negativo además me permite determinar en qué dirección, por ejemplo, se mueve la corriente eléctrica. En el caso de la batería es como 2 veces la pila y sigue siendo la misma convención. El lado largo es el positivo y el lado corto es el negativo. Cuando uno construye los circuitos, la verdad es que esto sí importa porque así uno sabe cómo, con qué tiene que conectar cada cosa. Así que tampoco es muy trivial solamente decir cuál es el largo y cuál es el corto. Tenemos algunos otros elementos también que ustedes se pueden encontrar en un circuito. Los cables siempre van a ser estas líneas rectas. Los interruptores tienen acá como esta especie de puerta pequeña que es para indicarles que se puede abrir o cortar el paso de la corriente. Las bombillas, que serían las ampolletas o las LED en algunos casos, tienen este símbolo, es como el de los hombres X. Acá yo quise incorporar estos otros dos, porque a veces uno en ejercicios PSU o en ensayos se puede encontrar con estos elementos que en realidad, si bien no tienen un valor numérico exacto, sí nos pueden entregar información. El voltímetro es un instrumento de medida, que lo que hace es medir el voltaje. O sea, si yo en un circuito le pongo un voltímetro en cierta sección, puedo saber cuál es el valor del voltaje que está circulando en ese momento. Lo mismo con el amperímetro, también es un instrumento de medida, que en este caso va a medir el amper, que se va a asociar a la corriente eléctrica. Ahora bien, ¿cómo vamos a incorporar los elementos anteriores en los circuitos? Primero, antes de relacionar los elementos que les acabo de mostrar con la ley de Ohm incluso, para tener todos los elementos unidos de alguna forma, quiero detenerme en esto que es las resistencias en serie. Ustedes en un circuito pueden tener más de una resistencia, y de acuerdo a la forma en cómo estén conectadas, ustedes pueden, por ejemplo, determinar una resistencia que sea equivalente a ese valor. Al decir que es equivalente, es considerar lo siguiente. Por ejemplo, acá yo hice este circuito que lo podemos leer de acuerdo a la simbología recién mencionada. Todas las líneas rectas vendrían a ser los cables. Acá tenemos una pila, la parte larga, voy a tomar acá un lápiz de esto. La parte larga, en este caso sería el positivo, la parte corta sería el negativo. ¿Qué implica esto? Que acá tengo entonces la corriente circulando y tengo 3 resistencias que se van a oponer al paso de la corriente.
R1, esta es la forma en la cual usualmente uno las puede diferenciar, ponerle un subíndice. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. En este caso, estas tres resistencias están conectadas al mismo cable que está aquí. Y por lo tanto, siempre que estén conectadas al mismo cable, yo podría entonces, en el caso de las resistencias conectadas en serie, que van a tener esta forma, que están conectadas al mismo cable, podría quitar estas tres y cambiarlas por una sola resistencia. Y esa resistencia la podemos calcular. En el caso de las resistencias en serie, que serían estas que están acá, repito, conectadas al mismo cable, es súper simple calcular cuál es esta resistencia equivalente. Basta con que ustedes tomen los valores de estas resistencias y las sumen directamente. Y tienen un valor. ¿Qué implica esto? Que si esta resistencia vale 1 ohm, que si esta vale 2, y esta vale 3, supongamos, yo estas tres las puedo quitar y las puedo cambiar por una que valga la suma, o sea, 6. En términos súper prácticos no significa más que esto. Si yo estoy construyendo un circuito y necesito para mi circuito en serie ponerle una resistencia de 1 ohm, una de 2 ohm y una de 3 ohm, voy a la tienda, las quiero comprar y no tienen. Si compro una de 6, mi circuito va a quedar exactamente igual, porque es una resistencia que es equivalente a las otras 3 que yo quería instalar. Así que esa es una forma también para que ustedes lo puedan comprender de una forma más fácil. Ahora, vuelvo a repetir, esto de poder sumarlas va a ocurrir siempre que ustedes tengan entonces las resistencias conectadas al mismo cable. ¿Por qué les decía que en los circuitos, por ejemplo, era importante identificar el positivo del negativo? Porque nos va a permitir de alguna forma comprender en qué dirección va la corriente. Para que ustedes lo puedan ver, quiero mostrarles rápidamente una simulación, que la tengo acá lista. Una simulación con circuitos. Esta es gratuita, ustedes la pueden encontrar en pet.colorado.edu, donde tiene muchas simulaciones que son gratis y ustedes pueden jugar con esto. Acá yo construí un circuito que es bien simple. Tiene acá mis cables, tiene acá una resistencia que vale 10 ohm. Yo le puse una ampolleta que tiene 10 ohm. ¿Por qué la ampolleta dice 10 ohm? Porque estrictamente todas las cosas tienen alguna resistencia, aunque sea mínima, pero pueden tener resistencia. Ustedes, como seres humanos, también tienen una resistencia, también se oponen al paso de la corriente, si no nos estaríamos electrocutando con todo el tiempo. Por lo tanto, si yo pongo una ampolleta, esa ampolleta tiene una resistencia, que puede o no puede ser despreciable. Y acá yo le puse una pila. Si se dan cuenta, hay unos puntitos acá que son azules. Esos puntitos azules están representando a los electrones, de hecho acá me lo dice la simulación. Y vamos entonces a unir acá para ver qué pasa. Uno mi circuito y se prendió la ampolleta, antes estaba cortado, entonces la corriente no estaba circulando. Si ustedes miran la pila, que se parece mucho a cierta pila famosa que uno puede comprar, el positivo sería este ladito que está acá, y el negativo sería el lado que está por acá. Y estos puntitos azules están circulando en esa dirección. Lo que me está mostrando esta especie de representación de un circuito es que los electrones fluyen en el sentido del negativo de nuestra pila o de nuestra batería. O sea, van en el sentido negativo. ¿Qué implica esto en términos prácticos? La verdad es que uno no usa mucho como esto de que vayan en ese sentido, sino que va a utilizar la definición de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, que yo ya les había contado que se asocia al flujo de electrones, no fluye en la misma dirección que los electrones, fluye en dirección contraria. O sea, si mi negativo está para allá, la corriente eléctrica va entonces hacia el lado positivo. Y fíjense, acá yo tengo la opción de ponerlo en electrones y de ponerlo de forma convencional. Si yo pongo la convencional, me muestra la corriente que justamente va en dirección contraria al flujo de electrones. ¿Por qué les quería mostrar esto? Porque entonces en la resistencia equivalente que yo les acabo de mostrar y en el circuito que estaba ahí, voy a volver rápidamente. Aquí estamos. Entonces, en el circuito que yo les estaba mostrando, puedo entonces determinar la dirección de la corriente. De acuerdo a la simulación que les mostré, entonces la dirección de la corriente va en sentido opuesto al flujo de electrones. Si los electrones van en esta dirección, del negativo girando hacia el otro polo, entonces la corriente va en ese sentido.
¿Para qué me va a servir esto? Para analizar después los otros circuitos que pueden ser más complejos y que se van a mezclar con la ley de Ohm. En este caso yo puedo saber que primero le llega la corriente a R1, después a R2, después a R3, etc. Esto, en términos prácticos, me podría servir, por ejemplo, para saber dónde tengo que poner una resistencia, dónde tengo que poner una ampolleta, etc. Así que corriente se dibuja en sentido contrario a la dirección del flujo de electrones. Este no es el único tipo de formas en las cuales ustedes pueden conectar una resistencia. Existe otra, esta sería en serie, donde las resistencias están conectadas al mismo cable, pero la segunda opción es la conexión en paralelo. En este tipo de conexión, las resistencias no van a estar conectadas al mismo cable, o sea, van a tener diferentes tipos de corriente eléctrica, y eso sí, algo que se va a mantener constante para este tipo de forma de conectar las resistencias es el voltaje. Para un tipo de circuito en paralelo, que es de esta manera, la corriente no va a ser la misma, pero el voltaje es el mismo. En el anterior, en el que era en serie, la corriente se mantiene constante y el voltaje va a ir cambiando. En este tipo de circuito también tiene una forma de calcularse, y es esta que está acá abajo. Esta puede ser un poquito más complicada que la anterior, porque va a depender de estas relaciones como con un 1 encima y fraccionario, por lo tanto vamos a tener que despejar. ¿Cómo se aplican estos dos tipos como de formas de conectar las cosas en serie o en paralelo? Yo ya les mostré un ejemplo muy rápido del que estaba en serie, pero vamos a ver uno de cada uno. Acá, por ejemplo, ahí hay una S que está de más, tenemos un circuito en el cual tenemos una batería, porque tiene como esta simbología doble, el positivo estaría de este lado y el negativo de este lado. Por lo tanto, si el negativo está acá, los electrones fluyen en esta dirección, así que la corriente fluye en la dirección contraria. También pueden ustedes como inconscientemente pensar que la corriente va como por el lado de los positivos, y eso también estaría correcto. Entonces, todas las resistencias están conectadas al mismo cable, por lo tanto acá tenemos un circuito en serie. Y la forma de calcular la resistencia equivalente sería simplemente sumar. Entonces, resistencia equivalente sería 10 ohm más la otra que está acá al lado, 5 ohm, más 2 ohm, más 8, más 20. Así de simple. Si mis cálculos no están incorrectos, esto es 45. 45 ohm, y ese sería el valor de mi resistencia equivalente en este circuito que está conectado en serie. Simplemente sumamos todos los valores. El voltaje lo vamos a considerar, pero en el análisis que viene después, en el cual ya vamos a incorporar la ley de Ohm con los circuitos que estamos analizando en este momento. Así que resistencia equivalente en serie, simplemente vamos a sumar. En el caso de la resistencia que está conectada de forma paralela, vamos a mostrar entonces cómo vamos a aplicar esta fórmula que estaba en la diapositiva anterior. Aquí yo tengo un circuito que entonces va a estar de forma paralela. Y en este caso, la fórmula dice que 1 sobre la resistencia equivalente, esta es la fórmula, resistencia equivalente, es igual a 1, los 1 son constantes, así que se mantienen, sobre el primer valor, 60. Bueno, si ustedes ponen primero el 20 después el 60, no va a cambiar mucho, la verdad. Más 60, más 1 partido en 20. Más 1 partido en 10. Como acá tenemos algunas fracciones, la parte de la derecha vamos a usar mínimo como un múltiplo, que en este caso sería 60. 60 ohm, ya que estamos utilizando la unidad de medida. Y arriba nos va a quedar 60 en 60 es 1, 20 en 60 es 3, y 10 en 60 sería 6. Arriba entonces nos quedó 10 partido en 60. ¿Terminamos? La verdad es que no, porque si ustedes se dan cuenta, la incógnita está acá abajo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a reducir esto con la primera parte que tengo aquí y la última parte que calculamos acá al final.
Entonces, 1 sobre la resistencia equivalente sería 10 sobre 60. Para poder despejar esto, ustedes tienen varias opciones en verdad. Pueden invertir esto por las propiedades de las proporciones, pueden multiplicar cruzado, lo que se les ocurra. Yo voy a usar la primera técnica porque es muy simple de hacer, que es considerar que en una proporción, si ustedes invierten estos dos valores, el de arriba con el de abajo, o lo hacen de forma cruzada, les va a funcionar. Entonces, en realidad, simplemente los voy a dar vuelta. Si doy vuelta a estos dos, me va a quedar de inmediato, voy a poner acá una flecha, me va a quedar de inmediato la resistencia equivalente arriba. Y en caso del otro lado, me va a quedar el 60 ohm arriba, perdón, lo feo de las letras y los números, el 60 ohm arriba y el 10 abajo. Y si se dan cuenta también automáticamente subió la unidad de medida, así que vamos bien porque nos estaría dando la resistencia en ohm, que es su unidad. Y tenemos 60 sobre 10 son 6 ohm. Y aquí encontramos el valor de la resistencia equivalente para un circuito que está en serie. ¿Qué implica esto? Que yo podría quitar estas tres resistencias que están acá y cambiarlas por una que vale 6 ohm. O en el ejemplo que les decía antes, si quiero construir un circuito en el cual quiero ponerle una resistencia de 60, de 20 y de 10 y las voy a comprar y no están, me ofrecen una de 6, también me va a servir. Así que lo pueden ver de esa manera también. En resumen, para el circuito en serie entonces vamos a utilizar la suma y para el circuito que es en paralelo vamos a utilizar esta fórmula con estas relaciones inversas con el 1 encima de cada una de las resistencias, las que vamos a reemplazar y la que vamos a encontrar. Ahora bien, ¿para qué vamos a usar entonces la ley de Ohm y los elementos que les acabo de mostrar para los circuitos y las resistencias equivalentes? Porque en realidad en los ejemplos y los dibujos anteriores siempre teníamos de por medio como este voltaje que estaba ahí en el dibujo, pero todavía no lo habíamos tocado y la verdad es que sí lo podemos utilizar en el tipo de problemas que les voy a mostrar a continuación. Tengo acá una pregunta que dice, ¿qué corriente circula por el siguiente circuito? Y tengo acá mi voltaje, voy a poner un lápiz nuevamente, tengo acá mi voltaje, tengo acá una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3. ¿Qué opciones tengo para calcular la corriente que me está pidiendo el problema en este caso? Vamos a calcular corriente. Tengo entonces lo que analizamos en la primera parte de esta videoclase, por llamarle de alguna forma. Tengo la ley de Ohm. Y la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la resistencia o a la corriente, como ustedes lo quieran notar, porque es multiplicación. Perdón, acá tiene que haber un por, ahí me salió medio raro. A la corriente por la resistencia. ¿Qué valores tengo acá que yo podría utilizar mezclándolo con la ley de Ohm? Tengo el voltaje, lo tengo aquí, son 4 volts. La corriente no la tengo, es lo que estamos buscando, así que incógnita para la corriente por lo pronto. Y en la resistencia, acá puedo tener como un pequeño problemita, pero que es muy simple de solucionar. La resistencia en este caso, yo debería reemplazar un valor, pero tengo 3. Pero, nuevamente, lo podemos solucionar porque en realidad ya analizamos que este tipo de circuito, que está conectada las resistencias al mismo cable, la podemos reducir solo a una resistencia. Entonces, en lugar de este circuito, construirlo con estas tres, yo podría quitar esas tres y poner solo una, y esa una tenía un nombre, era la resistencia equivalente. Entonces, vamos a partir entonces primero calculando la resistencia equivalente para este circuito. Como es un circuito que está en serie, basta con que sumemos. Tenemos 6 ohm más 3 ohm más 5. Tenemos entonces 14 ohm de resistencia equivalente. Espero no haberme equivocado en nada. Sí, estamos bien, 14, lo estaba comprobando. Así que ahora sí podemos reemplazar. En el voltaje vamos a poner 4 volts. En la corriente vamos a mantenerla ahí, o si ustedes quieren le pueden poner X. Y en la resistencia vamos a poner el valor de la equivalente, no de cada una de ellas. Entonces vamos a poner el valor del equivalente, que son 14.
Y en este caso tenemos que la corriente va a ser 4 volts dividido en 14 volts. 14 volts, 14 ohm. Creo que esto ya no nos va a dar, aquí hay un 1 que quedó ahí muy delgadito. Podemos hacer esta división, creo que no va a dar exacto en esta oportunidad. 0,29 aproximado. Aproximado a 2 cifras. Y como estamos calculando corriente, serían amperes. Y de esta manera relacionamos ley de Ohm, análisis de circuitos en serie, resistencia equivalente, y después volvimos a la ley de Ohm. Voy a repetir lo que fue, o sea, lo que acabo de hacer. La ley de Ohm me permite reemplazar un valor para el voltaje, uno para la corriente y uno para la resistencia. En este caso, como mi circuito consta de 3 resistencias que están conectadas en serie, yo puedo reducir estas 3 a la resistencia equivalente, calcular ese valor y utilizarlo en la ley de Ohm. Por eso acá pusimos 14 volts, el voltaje, 14 ohm, perdón, el voltaje eran 4 volts, y simplemente acá la operación nos quedó una división entre 4 volts y 14 ohm, que nos dio 0,29 amperes de forma aproximada. Otro dato súper importante, en el circuito en serie, recuerden que la corriente es la misma para todos los puntos. Entonces, si seguimos la dirección, el positivo está hacia acá, la corriente va en esta dirección. Entonces, a la resistencia de 5 ohm le llegan 0,29 amperes. A la de 3 ohm le llegan 0,29 amperes. Y a la de 6 ohm también le llegan 0,29 amperes. Porque por definición, al circuito en serie le llega la misma corriente a todos sus puntos. Espero que no hayan dudas. Si hay dudas, siempre nos pueden escribir a nuestros correos. Quiero mostrarles un último ejercicio que tiene que ver cómo hacer esto mismo, pero con un circuito que es en paralelo. Vamos a borrar acá. Perdón, estoy haciendo esta clase grabada en Zoom porque así tengo esta especie de lápiz virtual que me queda un poco feo, pero espero que se entienda. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a tratar de, en este caso, calcular nuevamente la corriente, pero para este circuito que está conectado de forma paralela. Corriente incógnita. Nuevamente, vamos a tratar de utilizar la ley de Ohm, que sería la corriente, por la resistencia. Ahí hay una R, perdón. Por lo tanto, tenemos el voltaje, sí está aquí, la corriente es nuestra incógnita, y la resistencia vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, la vamos a reducir, la de 10 ohm y la de 5 ohm a la resistencia equivalente. Entonces vamos a partir por ahí. Primero vamos a calcular cuánto vale la resistencia equivalente de este circuito. Esta va a ser nuestra incógnita. Aquí tenemos otra cosa. ¿Cómo se hacía en el caso del que es en paralelo? Acá tenemos que usar la relación inversa, así que vamos a decir 1 partido en la resistencia equivalente. Otro dato importante mientras trato de escribir acá lentamente resistencia equivalente. Acá traté de usar la otra forma de graficar la resistencia para que también se acostumbren y sepan que se pueden dibujar de esta manera. Aquí está la que es como un rectángulo alargado, así que tenemos también, de acuerdo a las gráficas que les mostré hace unos minutos, la otra forma de graficar una resistencia, así que estas son resistencias. Volvamos acá al cálculo de la resistencia equivalente. 1 sobre la resistencia equivalente sería 1 partido en la primera, 10 ohm. Más 1 partido en la segunda, 5 ohm. Nuevamente, como tenemos fracciones, mínimo común múltiplo entre 10 y 5 son 10 ohm. Seguimos manteniendo la unidad de medida. 10 en 10 es 1, 5 en 10 es 2, así que nos quedó 3 sobre 10. Y acá, para que ustedes puedan simplificar y reducir esta expresión que está aquí, voy a tomar esta parte y la parte que está acá al final para construir mi proporción final. Me quedaría 1 partido de la resistencia equivalente, voy a ponerle R, porque me demoro mucho ponerle la EQ abajito, es igual a 3 partido en 10. Y aquí ustedes pueden hacer las diferentes técnicas que yo les mencioné. Pueden multiplicar cruzado y despejar. Yo en este caso nuevamente voy a usar la propiedad de la proporción que me permite invertir estos valores y que la expresión se siga manteniendo igual. Entonces vamos a decir que R
di vuelta a esto, partido en 1, que en verdad el partido en 1, no importa que no lo ponga, es igual a 10 ohm partido en 3. Y nuevamente me quedó la unidad arriba, así que es todo muy bonito hasta el momento. 10 dividido en 3 es 3,33 periódico, así que lo vamos a aproximar hasta ahí, 2 decimales. 3,33 ohm. Y ahora que tengo el valor de la resistencia equivalente, podemos recién entonces ponerlo acá y vamos a calcular cuál es la corriente que está circulando por este circuito. Así que sería voltaje 5 volts igual a la corriente, que no la sabemos, así que I, este es un igual, que se note mejor, por la resistencia equivalente que es 3,33 ohm. En esta oportunidad nos va a quedar que la corriente entonces es 5 volts dividido en 3,33 ohm. Y finalmente, el resultado de esto es 5 dividido en 3,33, 1,5, 0, después vienen los decimales, así que 1,5, y la unidad de la corriente sería el ampere. Y ahí estamos. La corriente entonces que iría en esta dirección, recuerden, el palito más largo es el positivo, el palito más corto es el negativo, y la corriente va en esta dirección. Entonces la corriente que sale de aquí es 1,5 amperes. ¿Por qué les digo la corriente que sale de aquí? Porque recuerden que en el circuito en paralelo lo que se mantiene constante es el voltaje. Entonces, a esta le llegan 5 volts, a la resistencia de 10 le llegan 5 ohm, a la resistencia de 5 le llegan 5 volts, pero la corriente no es la misma. O sea, de aquí salen 5, pero lo que le llega a la de 1 no es igual a lo que le llega a la de 2. Así que la corriente del circuito principal es 1,5, pero cada una de estas es otro valor. ¿Por qué les menciono esto? Recuerden que nos dio 1,5. Esto se los voy a hacer de forma adicional, pero solamente para que comprendan lo siguiente. Voy a borrar acá. Entonces, recuerden, acá llegaban 1,5 amperes, o circulan, mejor dicho. 1,5 amperes fue el valor que nos dio. Fíjense lo siguiente, les acabo de recordar que en el circuito en paralelo le llegan a cada una de las resistencias el mismo voltaje, o sea, a esta le llega 5 volts y a esta le llega 5 volts. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle la ley de Ohm a cada una de estas por separado. Entonces, supongamos, para esta, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, que en este caso sería por R1. La corriente le vamos a poner 1, porque no son iguales. La corriente 1 entonces sería voltaje, que era 5, dividido en el valor de la resistencia, que era 10. Y esta corriente 1 nos va a dar, esto tiene un punto, lo prometo, 0,5 amperes. Si me voy a la segunda resistencia y hago el mismo ejercicio, aplico de nuevo la ley de Ohm, el voltaje sería, la corriente, le vamos a poner corriente 2, porque no es la misma, porque es un circuito en paralelo, solo el voltaje es el mismo. Corriente 2 por resistencia 2. Aquí hay un por. Entonces, la corriente 2 sería el voltaje 5 volts, partido de la resistencia 2, que es 5 ohm. Entonces, la corriente 2 sería 5 dividido en 5 es 1 ampere. Y aquí viene el por qué les quería mostrar como este cálculo adicional. En realidad el ejercicio terminó como en la diapositiva anterior. Porque si yo hago este cálculo por separado y tomo este resultado y lo sumo, ¡tarán!, me dio 1,5 amperes. ¡Qué sorpresa! Era el valor que habíamos encontrado al comienzo. Aquí yo estoy comprobando que en realidad nuestro ejercicio está bueno, porque si yo le calculo la corriente a cada resistencia por separado, la suma de ellas me da la que encontramos antes. Entonces estamos comprobando que efectivamente en un circuito en paralelo la corriente se divide, que cada corriente que le llega a cada resistencia no es igual, pero que cuando ustedes la suman nos dan el valor de la corriente que estaba circulando
por este cable principal que estaba conectado a esta pila de 5 volts. ¿Ya? Así que en realidad esto más que nada fue como una comprobación para que se den cuenta que en el circuito en paralelo entonces saber que el voltaje se mantiene constante sí nos puede servir porque nos permite hacer análisis de este tipo. Bueno, estamos terminando por el día de hoy, o al menos por este pequeño video clase. Recordarles que cualquier duda que tengan pueden escribirnos a nuestros correos, profesora Carolina o profesora Nicole, de acuerdo a su propio curso. Vamos a dejar también una guía de trabajo para que ustedes la puedan realizar sobre lo que acabamos de exponer en este video. Estaría involucrada la ley de Ohm, que sería la que está aquí, ley de Ohm, resistencia equivalente y análisis de circuitos como los últimos dos problemas. Adicionalmente, vamos a subir una guía que va a ser opcional, evidentemente, todas las guías son opcionales y formativas, pero vamos a subir una guía opcional que va a incluir ejercitación PSU de años anteriores. Evidentemente, son ejercicios que al ser de los formularios antiguos, probablemente la forma de la pregunta no sea muy similar a lo que ustedes les pueden llegar a preguntar, pero al menos les pueden dar luces de los contenidos que pueden aparecer y los tipos de ejercicio también. Así que vamos a incorporar también la guía, esta lista, y las vamos a subir ahí para quienes les interese. Este contenido aparece en la parte electiva de física, al menos para las pruebas de ciencias. Si alguien tiene la duda, ahí está la clarificación. Entonces, nos estamos viendo. Atención con las reuniones que se realizan por Zoom o cualquier otra plataforma. Y cualquier duda, por favor, háganos saber a nuestros correos. Así que gracias por vernos y hasta pronto.